vamos a continuar con los temas de los compuestos orgánicos. Hemos revisado los glúcidos, hemos revisado los lípidos y ahora vamos al caso de las proteínas, ¿ya? Ahora, sobre ellas, primero hay muchas cosas que decir, ¿ya? A ver, en primer lugar, de los 4 compuestos orgánicos que hay, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, las proteínas son los compuestos más abundantes. Eso es lo primero, son los compuestos orgánicos más abundantes. Primer punto. Segundo punto, estos son compuestos cuaternarios. O sea, a diferencia de los azúcares y de las grasas que solamente utilizan carbono, hidrógeno, oxígeno, ellos incluyen en su estructura básica al nitrógeno. Esto les brinda más estabilidad, ¿ya? Pero el otro punto que quiero comentar es el siguiente, su estructura. Los glúcidos y los lípidos presentan estructuras básicas, pero las proteínas presentan estructuras más complejas, llegando a ser inclusive tridimensionales, ¿ya? Las proteínas presentan estructuras tridimensionales y además hay una importante relación entre la estructura y la función. O sea, mientras más compleja sea la estructura, mayor va a ser también de compleja la función que estos realicen. Como las proteínas pueden tener miles, millones de formas, entonces también son diversas en cuanto a funciones. Ya hablamos de las principales moléculas orgánicas. Muy bien, a ver, en cuanto al tema estructural justamente, las proteínas son esas moléculas que resultan de la unión de muchas unidades repetitivas. Resultan de la unión de muchas unidades repetitivas. ¿Se acuerdan cómo le decimos a esto? Polímeros. Las proteínas son polímeros, ¿ya? Son como cadenas con sus eslabones. Obviamente no 15 o 20, miles, cientos de miles, ¿ya? Y recuerden también que a cada una de estas unidades les llamamos así, monómeros. Monómeros. Entonces todo es polímero. La unidad es monómero. Las proteínas son polímeros y están formados por los monómeros, que son las unidades repetitivas. En el caso de las proteínas, esos monómeros son los aminoácidos. Las proteínas resultan de la unión de cientos, de miles, generalmente miles de aminoácidos. Entonces, para conocer mejor la estructura, la composición, la organización de las proteínas, nuestro punto de partida va a ser el aminoácido. ¿Cómo está formado un aminoácido? Bien, perfecto. A ver, miren. Un aminoácido presenta un carbono en posición central. Un carbono. ¿Ya? Un carbono. Como todo carbono, tiene capacidad para formar 4 enlaces. El primer enlace lo forma con un hidrógeno. El segundo enlace lo forma con un grupo amino. El tercer enlace lo forma con un grupo carboxilo. Y el cuarto enlace lo forma con un radical. Repito, los aminoácidos son los monómeros, son las unidades de las proteínas y tienen un carbono en posición central y, como todo carbono, forma 4 enlaces, con hidrógeno, con el grupo amino, con el grupo carboxilo y con el radical. Antiguamente al grupo carboxilo se le decía ácido, por eso el nombre, aminoácido, ya, antiguamente.
¿Todos los aminoácidos son iguales? No. Existen más de 100 formas, más de 100 tipos diferentes de aminoácidos, pero todos presentan la misma forma, ¿no? La misma estructura básica. O sea, todos tienen carbono, hidrógeno, amino, carboxilo y radical. Entonces, ¿qué los hace diferentes? Si son más de 100 tipos y todos presentan la misma estructura básica, ¿qué le da personalidad a un aminoácido? El radical. Por ejemplo, mira, tengo aquí los dos aminoácidos más pequeños que existen. Este es el más pequeño y más antiguo también. Son los aminoácidos más antiguos en el planeta. Los tienen casi todos los seres vivos. Este se llama glicina y este se llama alanina. Y lo que yo he puesto aquí, lo que estoy resaltando es el radical. O sea, igual tienen su hidrógeno, su grupo amino, su grupo carboxilo, pero fíjate su radical. El radical sí, aparte del que ya tiene, este es otro hidrógeno. Y aquí tiene el grupo metilo. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a glicina de alanina? Su radical. Y así son los más de 100. El que hace diferente a un aminoácido de otro es el radical. O sea, por ejemplo, si te dicen, estos aminoácidos son polares. A diferencia del resto, estos son polares. Entonces te pregunto, ¿quién lo hace polar? El radical. Te dicen, estos aminoácidos son aromáticos. A diferencia de los demás, estos son aromáticos. Te pregunto, ¿quién lo hace aromático? El radical. Si te dicen, estos aminoácidos presentan azufre, dime, fíjate, si es que un aminoácido tiene azufre, ¿dónde estaría el azufre? En el radical. El radical es el que le da personalidad a los aminoácidos. Los aminoácidos presentan la misma estructura básica, pero se diferencian por el radical. Bien. Son más de 100 aminoácidos, pero solamente 20 tipos de aminoácidos son los que se animan a formar proteínas. La mayoría no lo hace, la mayoría trabaja independientemente, pero son 20 los que sí están dispuestos a unirse para formar a las proteínas. Pues son esos 20 los que nos interesan. Glicina, alanina, por ejemplo. Otros para que se vayan acostumbrando. Por ejemplo, está metionina y está cisteína. Justamente estos dos son los que tienen azufre. Otro, por ejemplo, que es abundante en la harina, triptófano. Y así, ¿no? Por decir algunos, ya poco a poco iremos conociendo algunos más. Ahora, otro comentario. Nosotros sabemos, por la primera clase de biología, que los seres vivos tienen la capacidad de sintetizar las moléculas que necesitan, ¿no? Tienen la capacidad de fabricar lo que les hace falta. ¿Se acuerdan de anabolismo? Exacto. Las células sintetizan sus moléculas. Entonces, desde ese punto de vista, si las células necesitan proteínas, entonces las células fabrican sus aminoácidos. Sí, obviamente, las células fabrican sus aminoácidos para construir sus proteínas. Pero ahí entra un detalle. La evolución. La caprichosa evolución. La evolución va generando cambios a los organismos con el paso del tiempo. Y uno de esos cambios es, por ejemplo, que nos quita capacidades, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿no? La vitamina C. Nosotros, los humanos, no podemos generar vitamina C. El perro sí, ¿no? El gato sí, el conejo también, las ratas también, los ratones también, tus hámsters también.
Todos fabrican vitamina C menos tú, menos nosotros. Por eso necesitamos consumir frutas. Por eso las frutas son fundamentales como fuente de vitamina C. Tu perro no requiere de fruta, tu gato no consume jugo de naranja. Nosotros necesitamos frutas, porque hemos perdido por la evolución, por la caprichosa evolución, la capacidad de formar vitamina C. Pues lo mismo sucede con los aminoácidos. Nosotros, los humanos, necesitamos los 20 tipos de aminoácidos, pero nosotros solamente fabricamos 10. Hemos perdido la capacidad de fabricar los otros 10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como la vitamina C, consumir alimentos que tengan estos aminoácidos. Y a esos aminoácidos le damos un nombre. Los 10 aminoácidos esenciales. O sea, profe, ¿la vitamina C es esencial? Sí, para nosotros sí. Así como 10 de esos aminoácidos son esenciales. Y no creas, las grasas también, ¿no? También hay grasas esenciales, ¿no? Por ejemplo, han escuchado las grasas omegas, omega 6, omega 9, ya, esas grasas también son esenciales, son importantes para nuestras células, pero somos incapaces de formarlas, ¿no? La evolución nos ha quitado esa capacidad. Entonces, de igual manera, necesitamos alimentos ricos en aminoácidos esenciales, principalmente 2, en Perú 2, bueno, 3 voy a decir ya, 3. 1, la quinoa, que te da de frente los 10, mira, te da de frente los 20 aminoácidos, los 10 que no fabricas y los 10 que fabricas, los 20 aminoácidos, superalimento, la quinoa. Otro alimento que te da los 10 esenciales, clara de huevo. Clara de huevo, huevo en general se debe consumir a diario, de 2 a 3 huevos por día, alimento fundamental, nos da todos los aminoácidos que necesitamos. Y otro, los pescados azules. Anchoveta, jurel, caballa y bonito. Los pescados azules también son ricos en aminoácidos y grasas esenciales. Esos 3 alimentos semanalmente consumirlo en grandes cantidades. Son fuente importante de proteínas, fuente importante de aminoácidos esenciales. Muy bien, entonces ya tenemos el aminoácido, ya los conocemos. Segundo, los aminoácidos deben unirse para formar polímeros, porque las proteínas son polímeros de aminoácidos. Entonces, ¿cómo se van a unir? Perfecto. Este es un aminoácido. Este es otro aminoácido. Recuerden que los aminoácidos tienen hidrógeno, el grupo amino, el grupo carboxilo, el radical y en el centro un carbono. Pues bien, cuando un aminoácido quiere unirse con el otro, van a usar sus grupos funcionales. El primero va a usar el grupo carboxilo y el segundo va a usar el grupo amino. Es el carboxilo del primero con el amino del segundo. Ahora, fíjense aquí. ¿Qué molécula básica y sencilla se va a formar? Sí, pues, el agua. Y cuando se forma una molécula de agua, cuando se forma la molécula de agua, el carbono se une covalentemente al nitrógeno. El carbono del grupo carboxilo del primer aminoácido se une al nitrógeno del grupo amino del segundo aminoácido, formando este enlace covalente fuerte que nosotros conocemos como enlace peptídico. ¿Sabes por qué el nombre? Porque antiguamente no le decían aminoácido, le decían péptido. Entonces es enlace peptídico. Pero fíjate el detalle. Ha formado molécula de agua, como el glucosídico, como el éster, y ahora el peptídico. Se ha formado
por condensación. El enlace peptídico se forma por condensación. Y ya saben qué significa eso. Que si forma por condensación, también se puede hidrolizar. Pero no se olviden que los que hidrolizan son las enzimas. Bien, y así vamos juntando un aminoácido con otro, formando las cadenas que se llaman cadenas polipeptídicas. ¿Ya? Estas cadenas, que parecen como collares, representan la estructura primaria de las proteínas. Entonces, lo primero que hay que hacer en la construcción de una proteína es juntar los aminoácidos en cadena a través de enlaces peptídicos que se ha formado por condensación. Por lo tanto, decimos la estructura primaria es hidrolizable. Solo se puede romper por hidrólisis. Solo se puede romper por actividad enzimática. ¿Ya? Cuando nosotros comemos proteínas, tenemos enzimas digestivas que rompen estas cadenas. Muy bien, perfecto. Ahora, hay un detalle, hay un problema. Estas cadenas primarias no funcionan, o sea, no pueden trabajar todavía, están recién madurando. ¿Ya? Una vez que se forma una cadena primaria, que yo lo pongo así como si fuese un cabello o un fideo, estas cadenas tienen que organizarse más todavía para que puedan ser funcionales. Solo se puede romper por hidrólisis. Solo se puede romper por actividad enzimática. ¿Ya? Cuando nosotros comemos proteínas, tenemos enzimas digestivas que rompen estas cadenas. Muy bien, perfecto. Ahora, hay un detalle, hay un problema. Estas cadenas primarias no funcionan, o sea, no pueden trabajar todavía, están recién madurando. ¿Ya? Una vez que se forma una cadena primaria, que yo lo pongo así como si fuese un cabello o un fideo, estas cadenas tienen que organizarse más todavía para que puedan ser funcionales. Una vez que tengo estas cadenas, esta cadena, que parece como un fideo, puede adoptar una de estas formas. O adopta la forma de un resorte, o adopta la forma de una hoja doblada, de una hoja plegada. Si adopta la forma de un resorte, le digo alfa hélice. O si adopta la forma de una hoja doblada, beta plegada. Sea como sea, hélice y plegada representan la estructura secundaria de una proteína. ¿Ya? Y esta estructura se estabiliza a través de los puentes de hidrógeno. En ambos casos. O sea, mira. Imagínate que yo tomo este resorte. ¿Ya? Y lo estiro. Dime, al estirarlo, ¿qué he roto? Los puentes de hidrógeno. Dime, ¿sigue siendo secundario? No, otra vez es primario. Claro. ¿Y si lo suelto? Otra vez ese resorte. Y otra vez se forman los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, en esta cadena, ¿qué hay? Enlaces peptídicos. ¿Y en esta cadena qué hay? Enlaces peptídicos más puentes de hidrógeno. Entonces, lo que caracteriza a la estructura secundaria son los puentes de hidrógeno. Gracias a ellos se forman las estructuras o hélice o plegada. Ahora, dos dudas. Profesor, algunas cadenas adoptan la forma de hélice, sí, y otras adoptan la forma de hoja plegada,
Sí. ¿De qué depende que unas adopten una forma y otras adopten la otra forma? De los aminoácidos que hayas utilizado. Porque esa es una característica importante en las proteínas. Recuerden que les dije que son 20 tipos de aminoácidos que se utilizan en la construcción de las proteínas. Pero para formar una cadena polipeptídica yo no utilizo los 20 tipos. Puedo usar 2, 3, 4 o 5 generalmente. Por ejemplo, una proteína que todo el mundo habla, el colágeno, que lo venden por todos lados, que está de moda el colágeno. Bueno, hasta antes de la cuarentena, ¿no? El colágeno, hasta antes de la pandemia. El colágeno está formado solamente por 3 tipos de aminoácidos que se repiten en tandem. A, B, C, A, B, C, A, B, C, y así con miles, pero está formado solo por 3 ingredientes. Entonces, dependiendo de los aminoácidos que yo utilice, porque las cadenas son importantes dependiendo de qué aminoácidos se utilicen, ¿no? O sea, lo resaltante de las cadenas es la secuencia. La secuencia de aminoácidos. Entonces, si yo utilizo un tipo de aminoácidos, hélice. Si yo utilizo otro tipo de aminoácidos, plegada. Primera duda. Segunda duda. ¿Entre quiénes se forman los puentes de hidrógeno? Porque los enlaces peptídicos se forman entre los grupos funcionales. Pero ¿entre quiénes se forman los puentes de hidrógenos que estabilizan la estructura secundaria? Ya, mira aquí, ¿Te acuerdas que formamos el enlace peptídico? Sí. Con el carboxilo y el amino. Sí. Ahora, quiero que veas al carboxilo. ¿Te diste cuenta que le sobró un oxígeno? Sí. Y ese oxígeno además es de carga negativa. Ya. Le decimos resto del carboxilo. ¿Te acuerdas del amino? Sí. Hizo un enlace. Pero le sobró un hidrógeno. Ya. Y es de carga positiva. Le decimos resto del amino. Resto del carboxilo, resto del amino. O sea, cada vez que se van formando los enlaces, la cadena se va cargando, se va polarizando y se parece más como a un collar, sí, pero de imanes. Entonces, si es una cadena polarizada, es muy difícil que se mantenga lineal. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la zona positiva, una de las zonas positivas de la cadena, se va a atraer con otra zona negativa y eso va a hacer que la cadena se doble y adopte una de estas dos formas. Entonces, la segunda duda, ¿entre quiénes se forman los puentes de hidrógeno? Y tú dices, entre el resto del grupo carboxilo y el resto del grupo amino. Entre el oxígeno, que es resto del grupo carboxilo, y el hidrógeno del resto del grupo amino, que se atraen, formando puente de hidrógeno. Bien, perfecto. Ahora, cuando una proteína es primaria, todavía no funciona, no está lista, no está madura. Cuando una proteína es secundaria, tampoco funciona, tampoco está lista, tampoco está madura. Para que una proteína pueda funcionar, tiene que adoptar la forma tridimensional. O sea, tomamos este resorte y lo doblamos, dándole una forma tridimensional. Cuando nosotros doblamos ese resorte, ahora sí tenemos una proteína terciaria y estas proteínas ya están maduras, ya pueden funcionar. Ahora,
tengo tres opciones. A veces la proteína es 100% resorte, o sea, sería resorte enrollado. Caso 1. A veces la proteína es 100% plegada, o sea, sería hoja plegada enrollada. Caso 2. Pero a veces la proteína, y esto sucede en la mayoría de los casos, tiene zonas hélice y zonas plegadas. Entonces el resorte tendrá zonas hélices y zonas plegadas. Bueno, son tres opciones, pero las tres apuntan a lo mismo. Una estructura 3D. Primer punto. Segundo punto, ¿cómo se estabiliza? ¿Cómo se estabiliza? ¿Cómo hace la proteína para que esto se mantenga? ¿No? Es como que tú, imagínate que tú tienes ahí en casa un resorte. ¿Ya? ¿Tienes un resorte? Bien, ahora te digo, dóblalo, dale una forma, no sé, pues de corazón, lo que quieras. Ya, ahora, dime, ¿qué pasa si lo sueltas? ¿Qué pasa si lo sueltas? O sea, armas algo y si lo sueltas, vuelve a ser resorte. Entonces, para que mantenga su forma, ¿qué harías? ¿Lo soldarías? ¿Lo amarrarías? Sí, algo, pero tendrías que colocarle algo para que se conserve la forma. Entonces, esto es igual. Tú has doblado un resorte, has doblado esto, pero esto hay que mantenerlo, hay que estabilizarlo. Y se estabiliza de dos maneras. Bueno, hay dos opciones. La primera opción es que se formen puentes de hidrógeno. La primera opción es que se formen puentes de hidrógeno que son enlaces no covalentes. Y la segunda opción es que se formen puentes disulfuro. Estos sí son enlaces covalentes. Son más fuertes, son más estables. Entonces hay dos formas de estabilizar a las estructuras terciarias. O las estabilizamos con puentes de hidrógeno o las estabilizamos con puentes de disulfuro. Ahora, ahí también hay tres opciones, ¿ah? Tres opciones. Por ejemplo, que solamente se estabilicen con puente de hidrógeno, solo puente de hidrógeno. Ejemplo, la albúmina, la proteína que encontramos en la clara de huevo. Esa es 100% puente de hidrógeno, primera opción. Segunda opción, que se estabilice solamente con puentes disulfuro. Obviamente es más resistente. Ahí tenemos como ejemplo a la queratina, la proteína del cabello, la proteína de las uñas. Esa es mi segunda opción, que se estabilicen solo por puentes, solo por puentes de hidrógeno, solo por puentes de disulfuro. Y la tercera opción es que se usen los dos, que la proteína se estabilice tanto por puente de hidrógeno como puente de disulfuro. Un ejemplo, las enzimas. Sí. Las enzimas digestivas, las que tenemos en el estómago, en el duodeno, suelen tener esas dos opciones, ¿no? Tanto puente de hidrógeno como puente de disulfuro. Bueno, son tres posibilidades. La mayoría de proteínas llega hasta ahí, pero hay un pequeño grupo de ellas que se organiza un poco más y pasa a un nivel cuaternario. Obviamente también son funcionales. Obviamente también son funcionales. No. Pero esto ya es más organización. A ver, ¿cómo se forman? Ahora, para formar una proteína cuaternaria, voy a juntar de 2
a más proteínas terciarias. De 2 a más, generalmente más. Yo puse como ejemplo 4 proteínas terciarias, que aquí ya no les llamaremos proteínas terciarias, les llamaremos protómeros o les llamaremos subunidades. Inclusive también, si quieres, en vez de cuaternaria, ¿no? En vez de decir proteína cuaternaria, le puedes llamar así, oligomérica. Mira, y en cuanto a niveles, el aminoácido es molecular, la primaria es macro, la secundaria es macro, la terciaria es macro porque tú lo estás enrollando nada más, pero la cuaternaria ya es supra porque estás juntando de 2 a más proteínas. Si cada proteína es macro, acuerda esa clase, entonces el junto de 2 a más, eso ya es supra. Las proteínas tienen otros niveles de organización. Ejemplos. Por ejemplo, está la insulina. Esa hormona que regula el azúcar en la sangre, esa hormona del páncreas. La insulina tiene 2 subunidades. Por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina, que justamente tiene 4 unidades. La proteína de la sangre, los glóbulos rojos, la que contiene hierro. Esa es proteína cuaternaria también. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué las estabiliza? ¿Quién mantiene unidas a esas proteínas? Puros enlaces débiles no covalentes. Como por ejemplo, los puentes de hidrógeno, las atracciones iónicas, las atracciones salinas, etcétera. Aquí los únicos enlaces covalentes son 2. Los peptídicos, que son covalentes, y los disulfuro, ¿ya? Y una parte final. Debido a que tienen una alta estructura, a comparación de los demás, las proteínas son sensibles a 2 cosas: a las altas temperaturas y a los cambios bruscos de pH. Por ejemplo, imagina que tomo esta proteína cuaternaria y la sumerjo en agua hirviendo. Si la pongo en agua hirviendo, todo esto se rompe, todo se desarma y me quedan solamente proteínas primarias como fideos, nada más, así, todo se desarma. O igual, imagínate que pongo a estas proteínas en un medio fuertemente ácido, igual, todo se rompe, todo se desarma y se hacen primarias. ¿Cómo le digo a las proteínas, cómo se dice este fenómeno que les quita estructura a las proteínas? Desnaturalización. Dices, la proteína se ha desnaturalizado. En agua hirviendo todo esto se rompe. Dicen, ponemos el colágeno es también terciario, ponemos el colágeno en agua hirviendo, se desarma, se rompe y te quedan proteínas como fideos. Recuerda, la primaria no se desnaturaliza, se hidroliza. O sea, la única forma que tú puedas romper la primaria es con enzimas. Y si lo rompes, recién obtendrías los aminoácidos. ¿Está bien? Vamos a ver ahora la segunda parte de proteínas. En la primera estudiamos su estructura, ¿ya? Pero ahora vamos a ver su clasificación.
Hay muchas formas de clasificar proteínas, pero esta es una de las más importantes. Clasificarlas según su función, ¿no? Y según la función tenemos tres casos. Por su importancia estructural, por su importancia fisiológica y por la reserva. Como les dije antes, las proteínas principalmente son conocidas por ser componentes estructurales de las células, son ladrillos de construcción de las células, ¿no? Acá tenemos algunos casos, por ejemplo. La queratina, ¿no? Una proteína muy conocida que encontramos en el cabello, que encontramos en las uñas, que encontramos en la piel, que encontramos en las plumas de las aves, en las escamas de los peces y reptiles. Es una proteína muy común en los animales. La queratina es tal vez la proteína estructural más abundante de los seres vivos. Luego tenemos el caso del colágeno, que les decía hace un rato, se puso muy de moda el año pasado y también parte de este año, ¿no? Hasta que llegó la pandemia y un poco arruinó el negocio. Bueno, en realidad le atribuyen muchas cosas al colágeno, que no son correctas, esas cosas siempre pasan, ¿no? Por ejemplo, dicen, el colágeno es bueno para el cabello. Incorrecto, el cabello es queratina. El colágeno tiene que ver con la piel. El colágeno es el que le da consistencia y resistencia a la piel. El colágeno es fibra, es fibroso. Entonces, al ser resistente, hace que la piel también sea resistente y que no se rompa con facilidad. El colágeno es importante para los músculos. Le da lo mismo, resistencia a los músculos, a los huesos. En esos aspectos sí es importante el colágeno. ¿Ya? 3. La elastina. Como dice su nombre, es una proteína elástica, ¿no? Es el contraste del colágeno. El colágeno es fibroso, rígido. Esto es elástico. Lo encontramos, por ejemplo, en la piel también, ¿no? La piel está llena de proteínas. Por eso muchos nutricionistas, ¿no? Cuando quieren saber así, a simple vista, si la persona está consumiendo o no las cantidades normales de proteínas en su dieta, basta con observar la piel. O sea, una piel seca, quebradiza, llena de heridas, ¿no? De una tonalidad diferente, son los signos de una persona que consume o que su dieta es baja en proteínas. Clara de huevo, pescado, carne, ¿no? Quinoa son fuentes importantes de proteínas. Entonces fíjense, queratina, colágeno, elastina en la piel. En el caso de elastina es el que le da elasticidad, que la piel sea elástica y gracias a eso que podamos movernos también. Y también lo encontramos en las arterias, le da elasticidad a las arterias. 4. La tubulina. Esta es una proteína, pero que la encontramos dentro de las células, ya es parte de la estructura celular, forma parte del esqueleto celular, del citoesqueleto. Las células por dentro tienen esqueletos. La tubulina forma el esqueleto, ¿no? El citoesqueleto. Y las histonas, que son importantes, por ejemplo, en la construcción de los cromosomas. De la cromatina primero y de los cromosomas después, porque se asocia con el ADN, ¿no? Entonces son las principales proteínas de estructura, estructurales. Proteínas fisiológicas, ya. ¿Cuándo decimos que una proteína es fisiológica? Cuando cumple una de estas funciones. O es de transporte, o es de defensa, o es una hormona, o es catalítica. De transporte, la hemoglobina. La proteína de la sangre que está dentro de los glóbulos rojos y que transporta oxígeno.
de defensa, los anticuerpos. Son proteínas de defensa que están en la sangre también. Justamente cuando nosotros desarrollamos una enfermedad, para protegernos de la enfermedad, formamos anticuerpos. Justamente la idea de las vacunas que están fabricando contra el coronavirus, contra el COVID-19, es para que nuestro cuerpo, para que nuestras células generen anticuerpos y de esa manera mermar, disminuir los efectos del virus en nuestro organismo. Proteínas de defensa. Hormonal, hormonas como la insulina. Esta hormona pancreática que regula azúcar en sangre es una proteína también. Y catalíticas son las enzimas. Bueno, hace bastante rato que yo estoy mencionando a las enzimas, ¿no? Yo decía, los únicos que pueden romper los enlaces que se han formado por condensación son las enzimas. Ya, pues acá te adelanto algo más. Las enzimas tienen función catalítica porque catálisis significa que aceleran las reacciones químicas. Aceleran reacciones químicas. Muy bien, perfecto. Entonces, para decir que una proteína es fisiológica, necesariamente debe cumplir una de estas 4 funciones. De reserva, ya, pero escucha, no es reserva energética, de esos son los azúcares en gran medida y las grasas en un caso especial. Esto es reserva de aminoácidos. Es como dije, ¿no? También hace un rato, ¿no? En otras clases. Te dije, por ejemplo, ¿no? Nosotros comemos todo el día, claro, pero los animales silvestres no comen todo el día. ¿No? O sea, un zorro, por ejemplo, no consume alimento mañana, tarde y noche. Ese puede comer una vez a la semana. Y obviamente va a tener deficiencia energética. Y para eso guarda azúcar, glucógeno. Pero también va a tener deficiencia de aminoácidos. Y para eso también debe guardar proteínas. Los animales principalmente guardan albúmina. Es proteína en los animales. Por ejemplo, en la sangre, 0 albúmina. Nosotros tenemos albúmina en sangre, que además es la proteína más abundante de la sangre. Es proteína de reserva. O sea, si hay días en los que tú no comes una buena dosis de proteína, entonces tus células usarán sus reservas. Tenemos también la ovoalbúmina. En la clara de huevo. La clara de huevo es ovoalbúmina, ¿no? Lactoalbúmina en la leche. Son proteínas de reserva para tiempos difíciles. Y en el caso de las plantas usan el gluten. También lo almacenan, por ejemplo, en las semillas. Por eso nosotros cuando comemos semillas también consumimos alimentos ricos en proteínas, ¿no? Ustedes han visto cuando dice, en la galleta dice, contiene gluten. Claro. Bueno, primero para informarte que tiene proteína y segundo, porque algunas personas son alérgicas. En realidad esa es una información alergénica. Pero en general cuando tú comes semillas, maní por ejemplo, frijol por ejemplo, lentejas por ejemplo, consumes proteínas también. Ya también son ricas. Por eso las madres, ¿no? Han santificado los lunes como día de menestras, ¿no? ¿Por qué se comen las menestras? Por su alto contenido proteico. Bien, listo.